Saludos, paz y bendición. Bienvenido a un nuevo video en el cual estaré hablando de algo sumamente importante y sumamente necesario para la gloria de Dios y como siempre con su ayuda. Y gracias a todos por su tiempo nuevamente. Nosotros ya estaremos hablando y resolviendo de una vez y por todas, ¿verdad? Esa confusión que a veces hay de quién es Jesús, Yeshua, en su nombre original. ¿Quién es Él? Si Él es el Padre, como si Él reemplazara al Padre, o como he escuchado, Jesús solo, que no existe el Padre, no existió el Padre, pues vino a la tierra y fue el que caminó y no había un Padre, sino todo es Jesucristo. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir? ¿A quién le pidió Jesucristo? Si en la cruz, ejemplo, ¿a quién le estaba pidiendo cuando decía Elí? Esto solo vamos a resolver aquí. Vamos a poner las piezas en su lugar, ¿verdad? Y vamos a ir a través de la Santa Escritura, ¿verdad? Y yo quise traer aquí hebreo y griego, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos público, ¿verdad? De muchas clases realmente, de diferentes creencias también. Y yo quiero irme bien neutral, como siempre hemos sido realmente, pero no quería traer en sí una versión, ¿verdad? Que se usa hoy en día, etcétera. Quiero irme directamente con lo más antiguo, el hebreo, el griego. Quizás vamos a enseñar como dos versículos aproximadamente perdón, de Reina y Valera, en el cual vamos a ver también un error que hay de traducción. Bueno, pero vamos a comenzar con esto. Perdón. Vamos a comenzar con esto. Y quiero empezar porque también hay ciertas dudas. Dicen, no, que eres el Padre, eres Jesucristo, es el mismo Padre. Claro, pero vamos a entender en qué manera es el Padre. Vamos a ver en este video si Jesucristo tiene un Dios o tiene un Dios. No, es que el Dios mismo, claro, pero hay que entender la terminología y la etimología de las palabras. Es Dios mismo, claro, pero hay que entender el compuesto que se hace, hay que entender que Dios, como dice la Santa Escritura que vamos a enseñar, es la cabeza de Cristo. El Dios de Jesús. Ay, que esto se está yendo mal. No. Ustedes denme la oportunidad. Yo se lo voy a enseñar directamente del mismo griego, de lo mismo más antiguo. Inclusive aparece en la versión en español de la misma manera. Ustedes van a verlo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza de la asamblea, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? De la congregación, y no me refiero a un templo, sino me refiero al cuerpo completo, ¿verdad? Eso yo lo voy a demostrar aquí realmente. La cabeza de Jesús es el Padre, y el Padre y Jesús es la cabeza de la iglesia. Encima de Jesús hay una autoridad. No, imposible, vamos a verlo todo a través de esto y vamos a resolver varias dudas también, ¿verdad? Y confusiones realmente que han habido. Bueno, vamos a empezar con Isaías 9:2. Este video realmente promete ser bien importante. Aquí vamos a hablar mucho de Biblia. Porque, bueno, eso es lo que realmente vale. Aquí lo vamos a demostrar. Como ustedes están viendo, aquí vamos a comenzar con esto. Ustedes están viendo aquí. Porque un niño es nacido a nosotros, es dado a nosotros y será el dominio sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, príncipe de paz. Vamos a ver, ahí está. Dios fuerte, Él es el Padre, es 100%, dice Padre. Hay que entender la terminología, no solamente la terminología, sino hay que entender el contexto y a quién se refiere, y con cada palabra, como yo he puesto aquí abajo. Padre, principio, como Abraham se llamaba padre de la fe, principio, ¿verdad? De la fe, del hombre, de la tierra de la fe. Jesucristo es el primero entre los muertos, el primogénito de toda creación, etcétera. El Padre, ¿verdad? De todos nosotros. Dios fuerte. Dios, ¿verdad? Como ustedes están viendo, Él en singular, significa también autoridad, juez fuerte. Y yo lo voy a demostrar aquí. Yo no estoy hablando de mí. Saben que me gusta traer pruebas. Para cada cosa que hablo voy a traerle pruebas. No lo hablo de mí. Príncipe de paz, dando a entender que por encima hay otra cabeza, autoridad, que aquí lo vamos a demostrar. Príncipe, un rey, un príncipe. Claro, Jesucristo es el rey de reyes, rey de todos los reyes de la tierra, es nuestro amado Salvador. Pero sobre Jesús hay un Dios, un rey, que es el Padre, y aquí lo vamos a demostrar.
Suena extraño esto, ¿verdad? En el principio, como ustedes lo están escuchando. Pero yo voy a enseñar pruebas, como he dicho. Vamos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Sobre y su reino para establecer a él y para sostenerlo con justicia y con rectitud desde ahora y hasta siempre. Celo de quien, de Yahvé de los ejércitos, hará esto. El celo, ahí está hablando del Padre. Hará esto. ¿Qué hará el celo? ¿Qué hará? Esto mismo. Porque un niño, el haber enviado a nuestro amado Salvador y darle autoridad, como dice nuestro amado Salvador, que aquí vamos a enseñar que el Padre le dio autoridad para que todas las rodillas se postren ante él. Le dio, esto lo hizo. ¿Qué lo hizo? El celo. El celo, bueno, de Yahvé, ¿verdad? Del Yod-Heh-Vav-Heh, ¿verdad? Sabemos, no vamos a discutir ahora el nombre Yahvé, porque nosotros tenemos un video de eso. Y me voy a concentrar en el video. Vámonos. Aquí mismo en Éxodo, estamos hablando de él, en singular, Elohim en plural. Claro, se usa para Dios, pero la palabra Dios al español viene del griego, para decirlo así. Pero en hebreo se usa él, ¿verdad? El Dios, autoridad, juez. En plural, Elohim. Elohim es dioses, perdón, dioses, jueces, autoridades, etc. Claro, tenemos que entender también que hay una clase de hebreo que es el moderno, que se usa a veces, esta palabra de Elohim, en un hebreo en la calle, ¿verdad? Que se usa entre judíos, no se va a usar para jueces, claro, porque hay una diferencia entre ciertas palabras en la Torah, ¿verdad? Que se usan y otras palabras que se usan en la calle, ¿verdad? Esa palabra como Elohim para jueces y para dioses también, o para Dios, ¿verdad? En muchos casos, en singular, es exclusiva Elohim para la Santa Escritura, ¿verdad? De la Torah. Ahora, cuando vemos si el significado es Elohim, jueces, ¿verdad? Jueces, como ustedes lo están viendo aquí. Y no lo están viendo aquí, yo lo voy a seguir demostrando. Jueces. Dios, en Éxodo, de la misma nación de Israel, se pone al inglés como Dios. Pero cuando vemos un sabio, ¿verdad? Vamos a decirlo así, para que se entienda, Rashi, nos da a entender que lo mismo es jueces. Como ustedes están viendo, jueces. La palabra Elohim es usada como jueces. O sea, a nuestro amado Salvador se le dio la autoridad de todo, sobre todo, ¿verdad? Juez fuerte. Juez fuerte. También Dios, claro, cuando se pone a un término de español, Dios, ¿verdad? Porque es la cabeza, es la autoridad sobre todos nosotros, ¿verdad? Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de nosotros, para que se entienda. Pueden ver este video donde yo explico la diferencia, qué significa Elohim, etc. Ahí yo explico muy bien referente a la palabra Elohim. Aquí también lo ven. Y volvemos para atrás a Isaías 9, que estamos hablando de autoridad, etcétera, ¿verdad? Porque un hijo nos ha nacido. Estamos hablando del mismo versículo, como ustedes pueden ver. Yo estoy trayendo esto, pero yo voy a traer todos los versículos ahora. Para que ustedes vean realmente. Yo creo que ustedes se quedan hasta el final del video. Yo se lo voy a demostrar claramente, como ustedes ven, con pruebas siempre. Bueno, como ustedes pueden ver, justo hombre, ¿verdad? Un justo hombre. Autoridad del santo, ¿verdad? Del santo. La autoridad del santo. El santo es la autoridad, que Dios ha puesto sobre todos nosotros, ¿verdad? Como ustedes pueden ver también ahí. Autoridad. Y lo pusimos en español también todo eso. Como ustedes pueden ver lo mismo. Porque nos ha nacido un niño. Es inicuo. Ahora, esto que yo puse aquí viene de lo que escribió Rashi. Para que ustedes entiendan que Rashi es una persona judía, una persona de Israel, una persona que es su idioma, etcétera. Y aunque el entendimiento, quizás la filosofía que él tuvo es personal, realmente yo lo que estoy sacando es la esencia de las palabras aquí. Él puede dar una idea de algo, ¿verdad? Claro, como sabemos, no creen en Jesús como el Salvador, pero yo lo que estoy sacando es la esencia de la palabra que estamos hablando realmente.
ejemplo como Dios, autoridad, etcétera. Y yo lo puse aquí, como han visto, en traducido al español. Porque nos ha nacido un niño, aunque acá es inicuo, su hijo que le nació hace muchos años, 9 años, que asumirá el trono para ser nuestro rey en su lugar. Será un hombre justo y él la autoridad del santo. Bendito sea. Él va a ser la autoridad. Jesús es la autoridad sobre todos nosotros. ¿Verdad? La autoridad que Dios, el Padre, ha enviado para que esa autoridad sobre todos nosotros. Y lo vamos a ver a través de este video. Por eso es tan importante. Vámonos a Apocalipsis. Vamos aquí desde un principio hasta un final. Aquí vamos a sumergirnos en la Santa Escritura. Inclusive, muchos más pasajes de esto hay. Pero yo pude traer esto, ¿verdad? Sabemos que tratamos de no hacer un video tan largo, pero esto hay que enseñarlo realmente. Como he dicho, hay muchos videos, hay muchos versículos después de esto. Ahora, adicional a esto. Revelación de Jesucristo que Dios le dio. Que Dios le dio. La revelación de Jesucristo. ¿Quién le dio? Dios, el Padre, para mostrar a los siervos de lo que debe suceder en breve. Y la dio a entender enviando mediante el ángel de él al siervo de él, Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, etc. Vamos a ver la parte de abajo para hablarlo en su contexto. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano gobernante de los reyes de la tierra. El rey de reyes, pero ustedes ven la terminología gobernante, ¿verdad? Porque se hace una diferencia entre padre y hijo. Y yo vuelvo a repetir, claro, Jesucristo es rey sobre todas las cosas. Dios le dio la autoridad sobre todas las cosas. Era el verbo hecho carne, estuvo desde el principio. Lo vemos en Génesis, en todos lados. Bereshit bara Elohim. Vemos el plural, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra semejanza, se sabe. Yo tengo un video que hablo del verbo. Él estuvo desde el principio, claro que sí, pero hay que poner las cosas en su lugar. No se puede sacar al Padre. Y yo quiero también que los judíos, si me están algún judío viendo, no quiere decir que el Mesías vino a reemplazar al Padre. El Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Jesucristo nunca vino a reemplazar al Padre, jamás. Hay que poner las cosas en su orden. Jesús es el enviado al cual el Padre le dio toda autoridad sobre todos nosotros nada más, ¿no? En los cielos, en la tierra, en todos lados, sobre toda cosa. Es la autoridad sobre todo el cual el Padre, la cabeza de Jesús, le dio a Jesús para que fuera cabeza de todas las cosas. Ok, quiero estar claro en eso. Y aquí vamos con todo, ¿verdad? Apocalipsis. Y escribiré sobre él el nombre. Aquí está hablando de nuestro amado Salvador, ¿verdad? El que venza, le haré columna en el santuario del Dios de mí. Ese es nuestro amado Salvador, está diciendo el Dios de mí. Él mismo está confesando que tiene un Dios. Y fuera de ningún modo será ya. Y escribiré sobre él el nombre del Dios de mí. Nuestro amado Salvador tiene una autoridad. Y estamos hablando de Apocalipsis. Esto era ya en el momento que hasta había resucitado, que ya estaba con el Padre, ¿verdad? Cuando hablamos Padre, no hablamos como si fuera una persona de carne y hueso. No se puede entender en esa manera, por lógica. Se tiene que entender como Padre, principio. Y qué mejor ejemplo que el ejemplo de Abraham. Padre, principio. Los patriarcas, etcétera, ¿verdad? Así se habla, igual que se habla en muchas ocasiones, el hijo de David, ¿verdad? El hijo de David, ¿qué se nos entiende eso? Padre de Jesús en descendencia patriarcal, ¿verdad? Padre, pero ahora, Jesús viene de Dios, el primogénito, el primero, ¿verdad? El verbo hecho carne, etcétera, la palabra de Dios, el dabar, etcétera, ¿verdad? Vamos a seguir con esto. Pero Jesús tiene una autoridad. Hechos 5:30. El Dios de los padres de nosotros levantó a Jesús. Ahí lo que estoy explicando exactamente. Gracias a Dios. A quien vosotros matasteis colgándole en un madero.
a este Dios como jefe, dense en cuenta, como jefe Dios, como autoridad sobre él, como Dios, como jefe y Salvador, exaltó con la diestra de él, lo exaltó a nuestro amado Salvador. Y nosotros somos testigos de las cosas estas y el Espíritu Santo que dio Dios a los que obedecen, a los que le obedecen. Le dio autoridad sobre todas las cosas. Bueno, vamos a ir por aquí. Colosenses 1, claro, como pueden ver. Bien. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, mediante la voluntad de Dios. Mediante la voluntad de Dios. Vemos la diferencia. Damos gracias a Dios Padre. La diferencia, Dios Padre del Señor de nosotros, Jesucristo. Y vamos a ver aquí un versículo, unos versículos desde del Viejo Testamento, para que se entienda el Viejo Testamento. Dijo el Señor a mi Señor. Eso lo vamos a ver aquí. No me quiero adelantar, porque sabemos que tenemos mucha información. Esto no es Jesús solo. Aquí no hubo un reemplazo del Padre. Inclusive no fue que el Padre vino, entonces no había nadie en el cielo. No. Cuando Jesucristo subió, y aquí lo vamos a ver y me adelanto mucho, Jesucristo se sentó a la derecha, a la diestra del Padre. Claro, como autoridad, pero se sentó. Entendamos que el mundo espiritual va más allá de la mente humana. Se sentó a la diestra del Padre. Dicho por los profetas que Dios el Padre juró que se iba a sentar a alguien sobre el trono de David, el cual fue Jesucristo. Varones hermanos, está permitido decir con franqueza a ustedes, ¿verdad? Vosotros, acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que fue sepultado, y el sepulcro de él está entre nosotros hasta el día de hoy. Por tanto, profeta siendo y sabiendo que con juramento le juró Dios, ¿verdad, David? Del fruto de los lomos de él, sentaré uno sobre el trono de él. Previéndolo, habló acerca de la resurrección del Cristo, que no fue desamparado en el Hades, hablando de Jesucristo, ni la carne de él vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo que todos somos testigos. A la diestra, pues, y tenemos continuación aquí, a la diestra de Dios exaltado, y la promesa del Espíritu Santo, habiendo recibido de parte del Padre, derramó esto que vosotros veis y también oyen, ¿verdad? Oís. Habiendo recibido, porque Jesucristo lo recibió del Padre. Vámonos a Juan 5. Soy una persona, para la gloria de Dios, soy una persona clara. Me gusta traer que ustedes mismos lo lean, que nosotros nos sentemos a leer y digamos, entonces hay que pedirle al Padre, como dice nuestro amado Salvador, todo lo que pedirás al Padre en mi nombre, como el Salvador es el mediador entre el Padre y los hombres. Ve Jesús como autoridad que el Padre le dio, el verbo hecho carne, y aquí vamos a seguir. Respondía pues Jesús y les decía, de cierto digo, no puede el Hijo hacer de sí mismo nada, excepto lo que ve al Padre haciendo o hacer, porque lo que él hace, esto también el Hijo igualmente hace. Miren la diferencia. El Hijo no puede hacer nada, porque todo lo que el Hijo decía era porque el Padre le decía que decir. Porque el Padre ama al Hijo y todo le muestra lo que Él hace. Y todo le muestra lo que Él hace.
y mayores que estas le mostrará obras, para que vosotros, mayores que esta, más obras le mostrará, para que vosotros os admiréis. Porque el Padre levanta a los muertos y vivifica. Así también el Hijo, miren la diferencia, a los que quiere vivifica. Porque ni el Padre juzga a nadie, miren esto, sino que el juicio todo ha dado al Hijo. Cuando se le da un juicio a alguien, ¿cuál es la razón? La razón es porque esa persona que va a tener un juicio se le ha dado o es juez. El juez le dio en encargo, le dio toda autoridad sobre todas las cosas, más que encargo, toda autoridad a un juez. Cuando Jesús tiene un juicio es porque puede juzgar. Y si puede juzgar, significa que es juez. Volvemos al principio. Juez, jueces, Elohim. ¿Ve? Jueces, Elohim. Una máxima autoridad sobre todas las cosas que el Padre. Pero el Padre dio autoridad, porque Él hace lo que Él quiere, hace autoridad al Hijo, al Verbo, el que estuvo desde el principio. ¿A quién? A que dio juicio, le dio autoridad. Sino que el juicio todo ha dado al Hijo. Ha dado todo juicio. Juez, el Hijo también. Apocalipsis 17. Estos con el Cordero Gercarán. Bueno, no entiendo esa palabra con el Cordero, pero seguimos adelante. Y el Cordero los vencerá, pues Señor de señores es y Rey de reyes. Señor de señores es y Rey de reyes. Lo que venimos explicando. Isaías 7:14. Por tanto, dará Señor mismo para vosotros señal. He aquí la Virgen preñada y da a luz hijo y llamará su nombre el Emmanuel, ¿verdad? Immanuel, ¿verdad? Con Manu, nosotros Dios, con nosotros Dios, Immanuel, ¿verdad? Yo sé que muchos saben eso, pero bueno, ¿verdad? Para estar claro, ¿verdad? Emmanuel, manteca y miel. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién estuviera hablando ahí? Nuestro amado Salvador, claro. Mire cómo sigue. Manteca y miel, y esto es para otro tema, manteca y miel comerá hasta saber rechazar lo malo y elegir en lo bueno. Porque antes que sepa el muchacho rechazar lo malo y saber lo bueno. Jesucristo tenía, cuando vino a la tierra, claro, el verbo hecho carne también. Jesucristo fue algo que ya se había dicho desde el Antiguo Testamento. Sabemos, el Santo Espíritu visitaría a Miriam o a María, ¿verdad? Sabemos, pero tenía también parte, claro, del Santo Espíritu, pero también tenía parte humana. Tenía parte humana. Jesucristo no vino aquí como solamente ¿cómo se dice? Como un santo del cielo. Jesucristo también tenía, claro, un santo, y fue un justo. Nunca se halló maldad en él, nunca. Pero no fue porque viniera, no tuvo esa ventaja. Ahora es que yo vengo con eso, no esa ventaja, no. Él sufrió como nosotros. Eso es a lo que yo me quiero referir. Él fue tentado, él tenía la maldad alrededor, él no se dejó entrar, él rechazó toda maldad, como sabemos. Pero él tenía el mismo pensar que tiene un ser humano en cuestión de la tentación. Él tenía que saber, como parte humana que venía de María, tenía que saber rechazar lo malo. Y porque imagínense, qué bonito, ¿verdad? Dios manda a una persona, pero no una persona solamente, manda al primogénito, al unigénito, lo manda aquí solamente con, ¿verdad? Como antes de venir a la tierra, sin nada humano. Entonces, pues, claro, así cualquiera vence. Pero la idea era que venciera como nosotros, como un ser humano.
que muriera, que sufriera, que fuera tentado, que tuviera la parte carnal. Ahora, yo me estoy desviando un poco del tema, porque esto sería otro tema. Pero Jesucristo sufrió, Jesucristo padeció, Jesucristo fue tentado, Jesucristo no aceptó la tentación. Él tenía, por un lado, esto es lo que yo quiero referirme con esto, un lado de la carne como nosotros. Y Jesucristo venció. Gloria a Dios. En lo malo y elegir en lo bueno. Será abandonado, y en lo bueno, será abandonada la tierra que tú temes a causa dos de reyes. Ok, está bien. Bueno, seguimos por aquí. Tenemos aquí Mateo 1:23. Mira que la Virgen en el vientre tendrá y dará un hijo, y dará a luz un hijo, y llamarán el nombre de él Emmanuel. Bueno, ya hemos hablado de eso, lo que es siendo interpretado con nosotros Dios. Con nosotros Dios, muy bien está esto aquí interpretado. Y levantó José del sueño y hizo como ordenó antes de él. Dios con nosotros. Ven que es Dios, que es el Padre que vino. Vamos a ver esto. Recordemos que Jesucristo fue un enviado, un apóstol. No lo digo yo, lo dice la Santa Escritura. Un enviado, y todo lo que el Padre le decía que decir, él lo decía. Todo. El Padre estaba en él. Como nosotros tenemos que estar en Cristo. Vamos a seguir viendo esto y vamos a explicarlo ya mismo. Eso lo vamos a explicar también. Tenemos aquí Mateo 27, por si las dudas, Mateo 27, 46. Y alrededor de la 9ª hora exclamó Jesús con voz grande diciendo, Elí, Elí, Dios mío, Dios mío. Sí, mira aquí. Lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Verdad? Eso es para otro tema. Dios mío, en plena cruz. Juan 20, 17. Bueno, Juan 20, 17. Dícele Jesús, porque aquí lo ponen interlinear, para que no se pierda nada, ¿verdad? De ninguna palabra. No me toques más, porque aún no he subido al Padre, dice Jesús, al Padre. Pero vete a los hermanos de mí y diles, subo al Padre de mí. ¿Y qué más? Y Padre de ustedes. Y Dios de mí y Dios de ustedes, Dios de vosotros, Dios de mí. Jesucristo nunca pretendió, Jesucristo, Yeshua, ¿verdad? Es tan perfecto, pero tan perfecto, que él nunca se llenó de altivez, de orgullo, nunca pretendió sacar a Dios, si no, crean en mí solamente, no, creer en Dios, pero también creer en mí. En la casa de mi Dios, yo creo que vamos a ver aquí muchas moradas hay, o las mansiones, creo que dice, de mi Dios, muchas moradas hay. No los dejaré huérfanos, vendrá usted, etc. Bueno, lo vamos a ver aquí, me estoy adelantando. Bueno, Efesios 1. Por tanto, también yo, oyéndolas entre vosotros, fe en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos, no ceso dando gracias por vosotros, mención haciendo en las oraciones de mí, para que el Dios del Señor de nosotros, Jesucristo, no solamente Jesucristo, estaba claro, que no va a estar más claro que él, que vio cosas que nadie ha visto. Claro, pero también en ese tiempo, si no, nos vamos a ese tiempo, ¿verdad? Podemos entender que mucha gente, ¿verdad?, que seguía al maestro, claramente entendían quién era el maestro. Los que no entendían eran los fariseos, aunque sí entendían en cierto punto. Bueno, Efesios, lo mismo, ¿verdad? Tenemos aquí
Efesios 1:22. Y todas las cosas sometió bajo los pies de él. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién sometió bajo los pies de él y lo dio por cabeza sobre toda la iglesia? ¿Quién? El Padre. El Padre puso a Jesús como cabeza, ¿verdad? De todo, de la iglesia. Quiero que sepáis, y este sí lo traje y también en griego, para que no haya duda. 1 Corintios 11:3, para que no haya a decir que eso no aparece en griego así. Pues mira, aparece. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Y quién? Y Dios es la cabeza de Cristo. Podemos ver la diferencia en cuestión de la posición que se da, ¿verdad? De autoridades, ¿verdad? De Elohim, el compuesto Echad, ¿verdad? De uno, ¿verdad? El compuesto de Elohim. Podemos ver, tantas cosas que se dicen a veces, porque se lo estoy enseñando con todas las pruebas. Bueno, tenemos lo mismo, 1 Corintios, ¿verdad? 11:3. Si quieren, pero que vosotros sepáis que todo hombre, la cabeza, Cristo es. Cabeza, empero, a de la mujer, el hombre. Cabeza de Cristo, Dios. Cabeza de Cristo es Dios. Claro, ¿qué más claro que eso? Dios es la cabeza de Cristo. Mateo 28:18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Me ha sido dada, el mismo maestro dijo, el Padre le dio toda autoridad al Hijo. Como hemos visto, como todo juicio, como juez, que también el Hijo le dio todo juicio al Hijo, toda autoridad, sobre todo poniéndolo como cabeza de todos. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Más claro que eso, ¿verdad? Bueno, seguimos aún. Porque más claro que todo esto realmente no podría ser. 1 Timoteo 3:16. Esto no está saliendo de mi boca en cuestión de interpretación mía. No, esto está saliendo, como están viendo, directamente de la Santa Escritura. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero ¿qué tienen que ver este versículo con un error de interpretación? Tienen que entender el contexto. Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado de los gentiles, creído del mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Vamos a ver ese mismo versículo en griego. Y sin lugar a dudas, grande es el de la piedad, misterio. ¿Quién? No dice Dios, sino ¿quién fue manifestado en carne? ¿Qué fue manifestado en carne? Mírenlo para atrás de nuevo. Y sin lugar a dudas, grande es el misterio de la piedad. O de la piedad, misterio. ¿Quién fue manifestado en carne? La misericordia de Dios Padre fue manifestada. ¿A través de quién? A través de nuestro amado Salvador. Quien fue manifestado en carne, se manifestó. Esa piedad fue manifestada en Cristo, ¿verdad? Fue manifestada en Él. Bueno, Colosenses 1:15, el cual es imagen del Dios invisible. El Dios llamado invisible por los judíos de la antigüedad, bueno, Dios es un espíritu, vamos, pero Dios se puede manifestar como Él quiera. Me refiero, podemos verlo en el aire, podemos ver una columna de fuego. Dios puede hacer lo que Él quiera realmente. Ahora, decía el Dios invisible, claro, bueno, ahora, Dios invisible que envió a un apóstol, el apóstol mayor, que es el unigénito, ¿verdad? El Hijo unigénito.
el cual es imagen del Dios invisible. Todo lo que hacía nuestro amado Salvador era, era ver al Padre, la misericordia, el amor, la compasión, la justicia. Ver a Jesucristo es ver al Padre, porque es un reflejo vivo para que el hombre viera y entendiera quién es el Padre. Lo que pasa es que muchos no lo entendieron. El ver a Jesucristo era ver el reflejo del Padre, ver lo mismo. Por eso Jesucristo es tanto tiempo viéndome y no ha entendido que el Padre es como yo, que el Padre es así mismo. Si no me comprende, así como soy en carne, no va a entender al Padre. Porque el Padre lo que vino a traer fue misericordia, justicia. Si no han entendido quién es el Padre a través de mí, no van a entender quién es el Padre. Por eso hay un versículo que trae de confusión a personas, que lo vamos a enseñar también aquí. Tanto tiempo, que dice tanto tiempo, muéstranos al Padre, tanto tiempo caminando con ustedes y no se han dado cuenta, no se han dado cuenta, no se daban cuenta, como hoy en día mucha gente no se da cuenta, ¿verdad? Que ver a Jesucristo, miren una compañía, está el dueño, está el hijo del dueño, hablar con el hijo del dueño es igual que hablar con el dueño si el hijo del dueño tiene la misma capacidad que el dueño en cuestión de todo, ¿verdad? La misma meta, el mismo objetivo, el mismo pensar, etc. Hablar con el hijo es como hablar con el dueño, es lo mismo, son dueños. Pero el dueño, padre, le da autoridad al hijo, es lo mismo. Eso es básico realmente en ese punto, gracias a Dios. Tenemos aquí en Juan 10:30, y yo y el Padre uno somos. Y yo y el Padre uno somos, como hemos venido explicando. El mismo pensar, el mismo sentir. Vamos a leerlo todo en su contexto. Vamos a leer de dónde viene esto. Uno somos. Es jata en hebreo. Agarraron de nuevo piedras los judíos para apedrearle, respondiéndole Jesús a ellos. Muchas obras mostré a ustedes buenas del Padre. Mira la diferencia de Jesús. Del Padre, porque todo lo que hacía Jesús era del Padre. El Padre, como él mismo dijo, le decía qué decir, le decía qué hacer. ¿Por cuál de ellas obras me apedreáis? Respondiéndole los judíos, acerca de una buena obra no apedreamos. No te apedreamos, sino acerca de la blasfemia, porque tú, hombre siendo, haces a ti mismo Dios, autoridad, ¿verdad? Dios. Bueno, ellos sabían, como hemos leído aquí, muchas obras haces, ¿verdad? Bueno, vamos respondiéndoles Jesús. Muchas obras mostré del Padre. Ellos no entendían, realmente no entendían como muchos hoy en día. Seguimos aquí en el 34, vamos para la continuación. Mucho Padre, bueno, vamos a seguir aquí. Si es la continuación de lo que estamos hablando. Okay. A veces ustedes van a ver una flechita en los videos, pero es que yo lo pongo porque un versículo lleva a otro. Que el versículo nos lleva aquí. Para que todos uno sean como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos en nosotros estén. Es triste y es doloroso cuando la gente no entiende esto. ¿Verdad? Para que el mundo crea que tú me enviaste y yo la gloria que me has dado se las he dado para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados completamente como un matrimonio, que sean uno en Cristo. Entonces, si somos uno en Cristo, yo estoy hablando para que se entienda, si somos uno en Cristo, ¿por qué no podemos entender que Jesús es uno con el Padre? ¿Verdad? En un mismo cuerpo.
nosotros estamos unidos al Padre de la misma manera por Jesucristo. Somos uno. Jesús, el Padre, nosotros todos somos uno. Uno. El Padre, pero nunca nuestro amado Salvador ha reemplazado o sea, el Padre se ha echado a un lado. No, el Padre ha existido y existe por la eternidad. Y aquí lo vamos a seguir viendo. Apocalipsis 17. En uno, para que conozcan, me disculpan, para que conozcan el mundo que tú me enviaste y amaste, y los amaste, fíjate, y amaste los como me amaste, y los amaste como me amaste. Aún no, tristemente no se entiende eso, el concepto de uno. Mamaste, Padre, lo que has dado, me has dado, deseo que donde estoy yo, también ellos estén conmigo. Ese es el uno. Para que vean la gloria mía que has dado, que me has dado. Pues me amaste antes de la fundación del mundo. Jesucristo está hablando. Padre, justo, en verdad el mundo te no conoció, pero yo te conocí. El mundo no te conoció, pero yo te conocí. Y estos conocieron que tú me enviaste. Y les di a conocer el nombre de ti. Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste, en ellos esté y yo en ellos. Entendamos eso. El Padre y Jesús son uno, nosotros somos uno con Cristo, nosotros somos uno con el Padre por medio de Jesús, de Yeshua. Tenemos que entender eso, por favor. Pueden ver esto también, como he demostrado, en Quién es Elohim, tenemos un video de eso. Juan 10. Jesús, no está escrito en la ley de ustedes vosotros, yo dije dioses sois. Si aquellos llamó dioses a los que la palabra de Dios vino, y no puede ser quebrantada la escritura, dioses en la manera de jueces de autoridad, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras del Padre de mí, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no creáis, a las obras creed, para que conozcáis y sigáis conociendo que en mí el Padre está y yo en el Padre. Jesús, el maná que cayó del cielo, el pan que vino del cielo. Sabemos lo que pasó en el desierto, pues el maná que envió el Padre, lo envió en carne. El verbo, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Bueno, seguimos. Juan 14, no hay duda de ninguna manera de lo que estamos hablando. La misma Santa Escritura nos está explicando. No se turbe de vosotros el corazón. Creed en Dios, también creer en mí. En la casa del Padre de mí mansiones muchas hay, como habíamos hablado. Y si no habría dicho, pues voy, y si no, no se lo habría dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si voy y preparo lugar de nuevo, vengo y lo recogeré hacia mí mismo, para que donde estoy yo, también vosotros estéis. Esto es un tema que podríamos tocar también en un futuro, ¿verdad? De la venida de nuestro amado Salvador. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabemos el camino? Dícele Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino mediante de mí. Oh, no, pero dice yo soy. Y cuando vemos el Éxodo, ¿verdad? Creo que dice, seré. Dice,
cuando envió a Moisés, sabemos que le dice, ¿qué le dirá al faraón? Dile, como dice las versiones, y nosotros tenemos un video explicando esto. En las versiones normales dicen, yo soy el que soy, dile que yo soy, te ha enviado. No. El verdadero hebreo, nosotros tenemos un video, y en los versículos lo presentamos con conjugación de verbo, etcétera. No dice yo soy, sino dice yo seré el que seré, eye, acher, eye. Yo seré el que seré, así le dirás a los hijos de Israel, yo seré, te ha enviado. No dice yo soy. Esas fueron las malas traducciones, pues yo soy. Pero claro, Dios es yo soy también, es lógica, de ahí viene el yo, hey. Pero entendiendo esto, no podemos sacar de una mala traducción del yo soy del Antiguo Testamento y decir, ven que en una parte de la Biblia aquí dice yo soy, pues ese es el Padre, yo soy. No, porque hay una mala traducción. Esta es parte del texto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino mediante mí. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad. Nadie va a ir al Padre porque el Padre le dio toda autoridad. Al Padre no le importa ningún ser humano realmente si no va a Él mediante nuestro amado Salvador. ¿Verdad? Que el sacrificio que Él envió, el tratar de ir a Dios sin nuestro amado Salvador es un malagradecimiento al Padre por el amor que tuvo en enviar al Hijo. Quiero que se entienda eso. Él es el camino para la salvación, el camino al Padre. Señor, muéstranos el Padre y basta, y nos va. Todavía no entendían, como mucha gente tristemente no entiende. Le dice Jesús, por tanto tiempo con ustedes, con vosotros estoy, y no me has conocido, Felipe. Felipe, el que me ha visto al Padre. Aún así, Jesucristo está haciendo diferencia. El que me ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo en el Padre estoy y el Padre en mí está? Las palabras que yo digo, que les digo, de mí mismo no hablo. Miren la diferencia. Pero el Padre en mí que mora hace las obras de Él. Todo lo que Jesucristo hacía era el Padre, era reflejo de todo. Bueno, todo lo que el Padre decía, Jesucristo lo decía. Él no hablaba por sí mismo. Vamos, Él hablaba porque el Padre le decía. Era un apóstol, un enviado, apóstol sobre todas las cosas, sumo sacerdote y único sumo sacerdote, único, como sabemos. Bueno, creedme que yo en el Padre estoy y el Padre en mí, y si no, a causa de las obras mías mismas creed. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, también el Padre las hará, y mayores que esta hará el Padre, porque yo al Padre voy, y cualquier cosa que pidáis en el nombre de mí, eso haré, para que sea santificado el Padre en el Hijo, ¿verdad? Si algo pedís, pedísme en el nombre de mí, pedís en el nombre de mí, yo lo haré. Si me amáis, los mandamientos míos guardáis. Y yo rogaré al Padre, y otro Consolador les dará, ¿verdad? El Espíritu de verdad, ¿verdad? Como conocemos el Santo Espíritu, pero ese es realmente otro tema también que es bien profundo. Está el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, la vida no tiene. Es algo hermoso. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre de mí, y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, ni al Padre alguien conoce plenamente sino el Hijo, y al que quiera el Hijo revelar. Podemos ver el 1 de Evangelio de San Juan. Bueno, le ponen San Juan, ¿verdad? Bueno, eso es otro tema. No me voy a desviar realmente.
En principio, todos somos santos realmente porque hemos santificado, no por nosotros mismos, sino hemos sido santificados por nuestro amado Salvador. No está tan mal, en cierto punto, si lo entendemos de la etimología de la palabra, llamar San Juan o San Mateo. En parte no está, porque eso quiere decir Santo Juan. Ahora, no es santo por sus propios méritos y no es santo con la intención de una deidad. No es por eso, es que ha sido santificado como todos nosotros bajo la sangre de nuestro amado Salvador, el Cordero, ¿verdad? Del sacrificio, ¿verdad? Del Corbán, Hagadol o como quieran decirle. Sabemos que tenemos ¿verdad? Público de todas clases. Bueno. En principio era el verbo y el verbo estaba cerca de Dios y Dios era el verbo. Este estaba en el principio, cabe Dios. Pero todos sabemos ese versículo, fueron hechas por él, etc. Vamos a ver lo que dice aquí en el comentario y lo vamos a ver. En principio era Dios, era autoridad. Nosotros tenemos un video referente al verbo. Era Dios, Elohim, el compuesto. Hay que verlo. Esto es el griego, hay que verlo en un texto hebreo. En el principio, bueno, lo tenemos aquí, lo que pasa es que no quiero entrar. Zeon, ¿verdad? Una diferencia, estaba cerca de Elohim, ¿verdad? Y Dios era el logos, ¿verdad? En griego, en hebreo diría Dabar, ¿verdad? Yo tengo un video que hablo de eso muy claro, sería alargarme mucho, cerca de la idea es que el verbo estaba dirigido hacia Dios el Padre en comunión íntima y eterna con él. Y Dios era el verbo, nótese que el sujeto tiene artículo y en cambio el predicado no lo tiene. Entonces se debe traducir y el verbo era Dios. El verbo era autoridad. Desde el principio Dios dio toda autoridad sobre todas las cosas. Estaba con Elohim, ¿verdad? Era el compuesto. Hagamos al hombre, bueno, como ustedes pueden saber, pueden ver aquí, tenemos un video, dice, en principio estaba la palabra y la palabra estaba al lado, en presencia, cerca, junto de Elohim. Yo lo enseño muy claro en este video, y en Dios estaba la palabra. Este estaba en el principio al lado, junto, en relación a Elohim. Recomiendo que vean ese video. Juan 14:13. Y cualquier cosa que pidáis en el nombre de mí, eso haré, para que sea glorificado el Padre en el Hijo. En el nombre de mí, yo lo haré. Okay. Primera de Timoteo 2, como están viendo. Porque hay un solo Dios, una sola autoridad sobre todas las cosas, un solo. También mediador de Dios y de los hombres, el hombre Cristo Jesús, el mediador, el que Dios dio toda autoridad, juicio sobre todas las cosas, ¿verdad? Como juez también, lo dice la Santa Escritura como hemos leído. Señor, Dios, un bautismo. También podemos hablar de un futuro, porque como muchos sabemos, el bautismo, no todo bautismo, era acerca de agua. ¿Cómo sabemos? Bueno, primera de Juan, mucho que hablar realmente. Primera de Juan, hijitos de mí. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, porque un abogado va a tener para con el Padre, porque hay una diferencia entre Dios y los hombres. Hay un intermedio, un mediador, o como quieran llamarle, algo en el medio, que es nuestro amado Salvador, ¿verdad? A Jesucristo el justo. El justo. Ok. Y él la proposición acerca de los pecados, y lo leen todo en su contexto, como ustedes saben, es tan hermoso realmente. Mateo 17. Aún él estando hablando, de aquí una nube luminosa cubrió, tenemos el 5, le subió la sombra, cubrió la sombra, y aquí una voz de la nube diciendo, este es el Hijo de mí, el amado, en quien me complací, escuchadle.
Mismo Dios estaba diciendo, escucharle, este es mío, escucharle, está dando toda autoridad. Por favor, Hebreos, en muchos fragmentos y de muchas maneras, Dios hablando a los padres por los profetas, al final de los días, estos habló por el Hijo. Esto nos habló por el Hijo. Padre habló a través del Hijo, como hemos venido diciendo en el video. Puso como heredero de todo. Puso como heredero de todo. Jesucristo nunca dijo, ¿para qué yo voy a orar al Padre si yo mismo puedo orar así a mí mismo? ¿Por qué voy a orar? No, ¿de quién me va a heredar algo? Yo me voy a heredar yo mismo. Tenemos que entender eso, por favor. El cual, siendo el destello de la gloria y la impronta en la realidad sustancial de él, y que sustenta las cosas todas con la palabra del poder de él, y purificación de los pecados, habiendo hecho, se sentó a la derecha, a la diestra, como se llama, como quieran llamarle, de la grandeza en lugares altos. Cuando se refiere a grandeza, lo vemos aquí en el comentario, es un eufemismo para no pronunciar el nombre de Yahvé. Grandeza se dice hoy el Hashem, como ustedes saben, por la historia que hemos hablado también, que para no pronunciar ¿verdad? Como ese nombre inmencionable, pues para no cometer ningún error, mejor dicen Hashem el nombre, igual grandeza se usa eso también. Tenemos en Hebreos, en el libro de Hebreos. En otros casos de los griegos que hemos visto, de textos griegos, dice Dios, está bien, pero se ponen sufijos, se ponen etcétera, para poder identificar, ¿verdad? de Dios, o en plural, ¿verdad? Cuando se refiere a Elohim. Salmo 109. Salmo de David, oráculo de Yahvé. A mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado para tus pies. El cetro de tu poder enviará a Yahvé desde Sion. Domina. ¿De quién es esto? ¿De quién? Hablamos de quién, de nuestro amado Salvador. Pues dijo el Yahvé, el Jorge Ibajei, le dijo a mi Señor. ¿A qué Señor? Vamos a seguirlo viendo en Mateo, creo que sí, en Mateo 22, 41. Y habiendo reunido, los fariseos preguntó, ¿qué os parece acerca del Cristo? ¿De quién hijo es? Le dicen, de David. Le dice, ¿cómo pues David en espíritu le llama Señor? Diciendo, Dios, ¿cómo David en espíritu llama Señor? Diciendo, estamos viendo Salmo de David. Dijo el Señor al Señor de mí, siéntate a la derecha de mí hasta que ponga a los enemigos de ti debajo de los pies de ti. Sí, pues David le llama Señor como hijo de él es. Y no entendían eso. Y nadie podía contestar. No entendían todavía. Jesucristo era antes de David. Como sabemos, estábamos desde el principio como hijo de Dios, del Altísimo, del Eterno, del Creador. Tenemos aquí en Miqueas 4, 5. Si se corta el video, voy a hacer una segunda parte en continuación con esta, por favor. Porque a veces me ha sucedido. Ahora reuniré tropas, hija de tropas, sitio expuesto con nosotros, con la vara, golpearán a la mejilla a juez de Israel. Y tú, Belén Efrata, ser pequeño, entre miles de Judá, de ti, esto es lo que quiero enfatizar, de ti, para mí, saldrá para ser gobernante en Israel. Tenemos la continuación. Y sus orígenes, desde días de antigüedad, por tanto, los abandonará hasta tiempo de parir. Queda luz y resto de sus hermanos volverán a hijos de Israel. Y estará en pie, pastoreará con fortaleza de Yahvé, con la fortaleza del Padre, con grandeza de nombre de Yahvé, su Dios. Y habitará entonces, y por ahí siguen.
engrandecerá hasta la confines de la tierra, etcétera. Vamos a seguir viendo por aquí. Romanos 8. Romanos 8:5. De quiénes los patriarcas y de quién el Cristo procede, de quién procede el Cristo. Según la carne, el que sobre todas las cosas Dios bendijo por los siglos, amén. Y no es como si hubiese fallado la palabra de Dios, porque no todos los que de Israel, esos son de Israel, ni porque son descendencia de Abraham. Todos hijos, sino en Isaac será llamada, la descendencia, esto es no solo el hijo de Tito. Tenemos a Tito por aquí. Tito 13. Aguardando la bendita esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y Salvador de nosotros, Cristo Jesús, quien dio a sí mismo en pro de nosotros para redimirnos de toda iniquidad, etc. Vamos a ver el comentario. Salvador, nótese que al no llevar artículo, se expresa claramente la duda de Jesucristo. Para él solo, es decir, posesión exclusiva de Dios y de Cristo, del gran Dios y de Jesucristo. A veces lo confunden, eso. Filipenses 1, como pueden ver, quien en la forma de Dios, existiendo, no rapiña, considero al ser iguales, no consideró al ser iguales que cosas de Dios, sino que asimismo anonadó forma de esclavo, no siendo, yo sé que he escuchado, dice, no siendo en forma o manera de Dios, ¿verdad? No estimó eso, sino que se dio por esclavo, por azotado, etcétera. Eso es lo que quiere decir. Filipenses, escrito, tomado por la semejanza de hombres, hecho y en su porte exterior hallado como hombre. Lo que venimos explicando, lo mismo. Y toda lengua confiese que es Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Déjame ver algo. Filipenses, porque hay que leerlo todo en su contexto. Filipenses 6, que en la forma de Dios, etcétera, o en manera de Dios. Filipenses 2 está la continuación. Cuando usted va al 11, recomiendo que lo lean en su contexto. Y aquí te da el entendimiento de que está hablando de Dios, de Jesucristo y de Dios Padre, como hemos leído, y toda lengua confiese que es Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Ok, estamos bien. Bien, Juan 13, yo creo que ya estamos terminando. Juan 13. Volvemos otra vez con esto. ¿Verdad que creáis cuando suceda que yo soy? Desde ahora digo, antes de que suceda, para que creáis cuando suceda que yo soy. Ve que eso no. Es que sí lo dice aquí, muy bien, esto está muy bien, excelente. Pero no significa que vamos a leerlo del Viejo Testamento como yo soy, dice yo seré. No, claro, yo soy, el Padre yo soy, y el Hijo también, claro que sí yo soy, ¿quién dice que no? Él es. Ahora, pero en la correcta traducción dice, yo seré el que yo seré, ¿ve? Yo seré te ha enviado, dile así, ¿verdad? A los hijos de Israel. A los hijos de Israel, vamos a dejarlo así. Que yo soy, ¿verdad? De cierto os digo, el que recibe en quien quiera que yo envíe, me recibe. Y el que me recibe al que me envió. ¿Quién le envió? El Padre. Hebreos 3, por tanto, hermanos santos, de un llamamiento celestial partícipe, considerad al apóstol enviado y sumo sacerdote de la confesión enviado, apóstol, como están viendo,
¿verdad? De la confesión de nosotros, Jesús, fiel que es al que designó, a quien le designó, ¿verdad? Dios el Padre, como también Moisés en toda la casa de él. Qué claro, muy claro, segunda de Juan. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcan al verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo de Él, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, hijitos, estoy leyendo acá abajo el comentario, ok. Hijitos, es el verdadero Dios. Hijitos, guardad a vosotros mismos de los ídolos. Este es el verdadero Dios. Y que estaba leyendo el comentario porque dice el auténtico, ¿verdad? Nos dice abajo porque me gusta ser claro. Este es el verdadero Dios. Esta es la cabeza de la iglesia, no solamente la cabeza, Jesucristo, como hemos leído en un sinnúmero de veces. Jesucristo es el reflejo, el Padre, porque todo lo que decía el Padre, Él hacía y decía. Jesucristo es nuestra autoridad. Lo que pasa es que a mucha gente como que la palabra Dios, que al español, que viene del griego, ¿verdad? Que a veces se malentiende, ¿verdad? Como que asusta, como dice, no, pues Dios Padre, Dios Padre. No, Jesucristo es la autoridad de nosotros. Vamos a dejarlo así, el juez de nosotros, vamos, que el Padre de Dios, ¿verdad? Él es. Sin Él no llegamos al Padre. Tenemos Juan 5. Yo he venido en el nombre del Padre de mí y no me recibís. Si otro viene en el nombre suyo, si otro viene en el nombre suyo propio, a ese recibís. Bien, Romanos 5. Porque si enemigos siendo, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte del Hijo de Él. Por ahí pueden leer en su contexto. Gálatas 2. Con Cristo he sido, esto está tremendo. Porque yo he escuchado que dice con Cristo he sido crucificado. No, con crucificado, eso está excelente. Y vivo, sí, porque Jesucristo fue crucificado. Nosotros con Cristo hemos sido con crucificados, ¿verdad? Pero Él fue el que realmente le pusieron los clavos, ¿verdad? Él fue el que estuvo en un madero, etc. Bueno, y fue el real sacrificio, ¿verdad? Sino que vive en mí Cristo y lo que ahora vivo en la carne, pero fe vivo del Hijo de Dios, que me amó, ¿verdad? Y se entraba a sí mismo, etc. 1 Corintios 6. Quien empero se adhiere al Señor, un espíritu es. Aquí está. Nosotros somos uno con Cristo. Por mediante Cristo somos uno. Y Cristo es uno con el Padre. Somos un espíritu, un mismo cuerpo, para que se entienda así. Aquí tenemos 1 Corintios 6, 7. Bueno, seguimos por aquí. ¿Qué tenéis? Ok. Contra el propio cuerpo peca. ¿No sabéis que el cuerpo vuestro templo de él en vosotros santo? El de nuestro cuerpo es santo. Espíritu es. ¿No sabéis que el cuerpo vuestro templo del Espíritu Santo? Vamos, que tenéis de Dios. Y no sois vuestro, etc. Bueno, vamos a seguir. Primera de Tito 2, 3. Aguardando la bendita esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y Salvador de nosotros, Cristo Jesús, quien dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, de lo que hemos leído esto, perdón, de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo
que acá para él solo celoso de buenas obras. Cristo nos compró a precio de sangre. Cristo es nuestro dueño. ¿Cómo yo podría decirlo? La autoridad sobre todas las cosas es Dios. Realmente nosotros tenemos a Cristo como autoridad, como Dios. Realmente, la verdad. ¿Quién es un juez? Lo que pasa es que la palabra Dios asusta. No, porque Dios, juez, autoridad. Bueno, vamos por aquí, primera Lucas 1 respondió el ángel, díjole, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra, te cubrirá con sombra, por lo cual también engendrado santo será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Y respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo todo el tiempo de de María, descenderá sobre ti y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra, por lo que también lo engendrado, nuestro amado Salvador, el engendrado santo, será llamado Hijo de Dios. Mateo 26. Más Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios, el viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Se sabía la diferencia, es lo mismo, pero lo que yo me quiero referir es, ¿verdad? Poniendo las cosas en su lugar. Mateo 14, 33. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente de Dios hijo eres. Mateo 10. El que recibe a nosotros, a mí recibe. El a mí que recibe al que me envió. Mismo Salvador diciendo, ¿quién le envió? El Padre. Pero de ahí ahora nadie lo sabe, ni los ángeles, sino mi Padre. Se lo pongo lo mismo en griego. Más acerca del día de aquel y de la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino el Padre solo. ¿Se ve la diferencia? Primera Juan 5, 6. Por los que... solamente quiero traerlo para esto, ¿verdad? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, y estamos terminando, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Este pasaje no se encuentra, realmente no se encuentra. Sí se encuentra, y estos son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3. Ahora, esto no significa que no está el Padre y el Hijo. Esto no significa eso, porque está bien claro como hemos hablado. Porque yo sé que hay personas que se dejan llevar de este versículo, como saben que no existe. Este versículo no te pasa de esta parte. Dicen, que es que no existe eso, porque solamente se van a dejar de eso. Pero hemos demostrado más que suficiente, y hay mucho más que podríamos demostrar, donde está el Padre y el Hijo. Ese versículo no está, pero eso no significa que no existe. Lo pueden ver aquí. Yo no hago lo mismo. 7, pues 3 son los que dan, testifican, y sigue el 8, el espíritu y el agua y la sangre, y los 3 de acuerdo están, ya está. Pero no existe aquel pasaje. Primero Juan 4, ya estamos terminando. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amados a Dios, sino que Él nos amó y envió al Hijo de Él como propiciación acerca de los pecados de nosotros. Por favor, le pido, amamos a nosotros, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y es tan hermosa la Santa Escritura. Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres aleja esta la copa de mí, mas no la voluntad mía, sino la tuya se haga. Todos sabemos eso y vemos claramente lo que hemos venido hablando. Marcos 10, 18, y Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Jesucristo no hubiera dicho eso, hubiera dicho, sí, llámame bueno porque yo soy el que... No, Jesucristo hablaba lo que el Padre le decía, pero también tenía la humanidad, entendía, no era un robot.
Él entendía, no, que uno bueno es Dios. El hombre carnal es tentado, ¿verdad? Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Algo increíble realmente. Eso de la tentación también es para otro video que podríamos hablar. Bueno, Mateo 8. Y ha llegado él a la orilla puesta a la región de los Gadarenos, salieron al encuentro de él 2 endemoniados de las tumbas que salían feroces, tanto que, ¿verdad? Podía tener que... Vamos al 29, pasar por el cambio de aquel. Y aquí que gritaron diciendo, que a nosotros y a ti, hijo de Dios. Inclusive, los demonios entienden al hijo, que es el hijo de Dios, lo comprenden. El ser humano tristemente no comprende. Tristemente, realmente. Y se cometen blasfemias con esto, realmente. Ponemos a Jesús solo, sí, vamos a sacar al Padre. Jesucristo no pretendió jamás, ni esa era la idea, él bien claro habló. Pero tenemos que entender que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de todos nosotros, porque el Padre dio a Jesucristo, dio al Verbo que tuvo al principio, le dio toda autoridad sobre todas las cosas. Juan, como sabemos, 3, ¿verdad? Estará con nosotros la gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de parte de Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Que no puede ser más claro que esto realmente. No puede ser más claro. Juan 7, y diciendo, y a mí conoceréis y sabéis de dónde soy, y de mí mismo no he venido, sino que es verdadero el que me envió, al que vosotros no conocéis, yo conozco, pues de parte de él soy, y él me envió, como hemos visto, envió, de ahí viene la palabra apóstol, enviado, ¿verdad? Inclusive misionero también, sí, claro que sí. En el trasfondo sí, de la palabra. Juan 12, tenemos aquí, pero Jesús clamó y dijo, Elí, Elí, perdóname, este no es. Pero Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, el que envióme, claro, porque una interlineal perfecta, gracias a Dios, que me envió. ¿Qué más claro que eso? Juan 14, seguimos. Oíste que yo dije, voy y vengo, y vengo a vosotros. Si amaréis, os alegraréis de que voy al Padre, pues el Padre mayor, ¿qué? Leamos esto, mayor que yo es. El mismo Salvador está hablando claro. ¿Cómo se podría hablar más claro que el mismo Salvador? Jesús, Yeshua, dijo el Padre mayor que Él es, cabeza de Jesús. 31. Sino para que conozcan el mundo que amo, para que conozcan al mundo que amó al Padre, que amo al Padre, y como me mandó Él, ¿verdad? Seguimos en Hebreos 9. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno asimismo ofreció sin tacha a Dios, purificará la conciencia de nosotros, muertas obras, para rendir culto a Dios viviente, y por esto de un pacto nuevo, ¿verdad? Mediador, Jesucristo es mediador del nuevo pacto, Mateo 26. Tenemos aquí, y yendo un poco más adelante, cayó sobre el rostro de él, orando intensamente y diciendo, Padre de mí, si es posible, pase, esto es de Mateo 26, sí, pase de mí la copa esta, con todo, no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué tenía que orar? ¿Por qué tenía que orar con el Padre? Entonces, si él mismo podría orarse a sí mismo. Bueno, ¿verdad? No hace sentido. Sí, mismo lo ha hablado bien claro. Pero desde ahora estará el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, tú entonces eres el Hijo de Dios.
Él a ellos dijo, vosotros decís que yo soy. Juan 3:16, yo creo que aquí terminamos. Así en efecto, amó Dios al mundo. ¿Qué quiero leerlo? Yo sé que lo podemos leer, amó Dios al mundo a cada suyo, para que todos quieran, pero quiero leerlo directamente de interlinear para que vean palabra por palabra, qué bonito. Así en efecto amó Dios al mundo, tanto que el Hijo, el unigénito, dio para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para juzgar al mundo, más que sea salvo el mundo mediante Él. El que cree en Él no es juzgado, mas el que no cree ya está juzgado. Imagínense, esto es algo impresionante. Me da un segundito, yo creo que terminé, quiero verificar. Sí, eso es lo último que tenemos. Hasta aquí llegamos. Podríamos tener, tenemos muchos más versículos, pasajes en que demostramos, ¿verdad? Todo esto. Pero bien como hemos demostrado, vemos que el mismo Jesucristo dice que tiene el Padre, que tiene un Dios, que tiene una cabeza sobre él. No, esto no se trata de Jesús solo. Esto no se trata de, si me escuchan algunos judíos que entiendo, muy mal entiende, de que Jesús le quitó la posición de alguna manera al Padre. No, por favor. Jesucristo el enviado, o Yeshua el enviado dicho por los profetas, ¿verdad? Por orden de Dios que había de venir. Ese mismo que estaba en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Y un día vamos a hablar de eso. Lo tenemos en agenda. Hablar de nuestro amado Salvador. En el Antiguo Testamento ya estaba predicho, ya estaba dicho, ya era la palabra, ya la hablaba desde el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Mucho que hablar. Pero podemos ver y podemos entender con toda clareza, claridad, de perfección, que para uno llegar al Padre tiene que pasar por el juez, que se le ha dado toda autoridad. Y estamos hablando de nuestro amado Salvador, que murió por todos nosotros, siendo el sumo sacerdote y abogado entre el Padre y el hombre, el ser humano. Enemigos de Dios Padre éramos pero mediante de nuestro amado Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio una oportunidad. ¿Y envió a quién? A la palabra. Esa palabra se hizo cuerpo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y muchos le negaron. Sabemos especialmente al suyo vino, suyo le negaron, etcétera, ¿verdad? Pero los que le recibieron le dio potestad de ser hijos. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Esto es algo fascinante. Vuelvo, ¿verdad?, a recalcar rápidamente. Tenemos a Dios Padre, sobre toda autoridad, sobre todas las cosas. El mismo Salvador en un sinnúmero de pasajes, él mismo lo dijo. Tenemos al Dios sobre todas las cosas, máxima autoridad, ¿verdad? Pero tenemos al Hijo sentado a la derecha del Padre. Del Padre. Tenemos al Padre, lo dijo el mismo Salvador, superior al Hijo. Pero el Hijo superior a todas las cosas. La autoridad, todo ha sido dada. El Padre a Jesucristo, ¿verdad? Tenemos una autoridad, vuelvo a repetir, una autoridad sobre todas las cosas. El mundo espiritual es más, como dije anteriormente, es más profundo de lo que creemos. La misma Santa Escritura nos dan pasajes que Dios estaba reunido con ¿verdad? Con los espíritus y daba órdenes, ¿verdad? Un pasaje que lo dice y uno de los espíritus dijo, yo iré. Y Dios le dijo, ve y hazlo. Esto es lo que hay en la tierra, un reflejo de lo que está en el cielo. Así Dios lo ha permitido. Todo ha sido un reflejo para que el ser humano entienda, pero el ser humano no entiende. Reyes, gobernantes que han habido hablando desde el principio de la creación del mundo.
Todo ha sido un reflejo. Dios da un ejemplo a todo el mundo, pero la gente aún así no entiende, no comprende, ¿verdad? Bueno, hasta aquí este video. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Y la última línea que quiero decir, como dice la Santa Escritura: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. En mi nombre, para que el Padre sea glorificado, para que la verdad sea cumplida, para que la profecía sea cumplida, de que aquel que envió Yeshua, Jesús, Jesucristo, Jesús, aquel que murió en el madero y el Padre resucitó el tercer día, como dice la Escritura, aquel es el verdadero Mesías, hijo del Dios Altísimo. Tenemos que entender eso. Pidamos al Padre siempre en el nombre del único mediador. Bueno, muchísimas gracias a los que se han suscrito, a los que han dado likes, a los que han comentado. Me disculpan, este video un poco largo, pero había que explicarlo. Se hubiera podido alargar más. No quise poner otros versículos porque es mucha realmente información. Gracias a todos, ¿verdad? Estaremos así Dios mediante. Hemos tenido muchos mensajes. Estaremos Dios mediante contestando a todos, pero realmente a su tiempo, porque claro, además de mi vida personal, tenemos muchos mensajes, queremos contestarle a todos, pero quiero que nos den paciencia. Como saben, hemos contestado y seguiremos contestando a todos, ¿verdad? Y todos los temas, ¿verdad? Los hemos tenido en agenda y así lo llevaremos Dios mediante, ¿verdad? Así cuando Él quiera, Dios permita, siempre haciendo su voluntad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Comentarios, apoyo, realmente Dios sobre todas las cosas, pero ustedes nos han animado mucho siempre a seguir adelante. Bueno, hasta luego y bendiciones sean para todos ustedes.